Saliéndonos del mundo en guerra, que vamos a entrar enseguida, la otra clave fundamental es Austria. La ultraderecha, fuerza más votada en Austria, ahora va a buscar gobernar, no lo va a conseguir, y las derechas siguen extendiéndose en Europa. Vamos a ver en detalle. Fíjense en la fotografía económica por un lado. Tenemos grandes datos macro muy positivos en Europa, tenemos datos micro muy negativos en Europa, tenemos una economía, un capitalismo en la nube que le ayuda a las élites a decir todo va bien, España va como una moto, etcétera, etcétera. Toda Europa diciendo si no vamos mal, vamos a un aterrizaje suave. Tenemos un capitalismo real vinculado a los PMI, vinculado a las fábricas, vinculado al PIB per cápita, vinculado a lo que usted tiene en el bolsillo, al deterioro que ha tenido desde el inicio del periodo inflacionario, que ahora ya se nos está yendo, pero se nos está yendo ahora después de un 30% de golpe en su bolsillo, y en ese entorno tenemos un capitalismo en la nube muy positivo que a usted no le llega, que no le llega a nadie, salvo a los ultramillonarios y a las élites, y tenemos un capitalismo real que va como un desastre, que es el que usted está notando en el bolsillo, que es el que usted está notando, bueno, si me dicen que todo bien, pero porque yo no voy tan bien como ellos dicen que vienen, bueno, es que usted tiene un 30% menos de dinero en el bolsillo mes a mes cuando le pagan la nómina, porque su salario va a un ritmo inferior a cómo ha ido la inflación. Si se pone a buscar casa, olvídese, y si es joven, menos. De tal manera que en ese entorno tenemos un movimiento de derechas en toda Europa, que viene vinculado con el capitalismo real, que viene vinculado con este sistema. Así no hay reparto, no hay generación de riqueza, la concentración es cada vez mayor en el capitalismo en la nube. De tal manera que ese movimiento alrededor del capitalismo en la nube está generando cada vez más una sensación de que las derechas, pero sobre todo las ultraderechas, la parte que no estaba dentro del establishment, y lo vamos a ver muy bien y muy claro en Austria, están resurgiendo. No están consiguiendo gobernar, pero ya están ganando las elecciones. Europa tiene un problema. Una parte de la población no está en el establishment del sistema. Se ha salido del redil. Pero los que están en el redil todavía son más. Pero son uniones contra natura. Austria es el mejor ejemplo. La derecha con los socialistas, contra la ultraderecha para defender el modelo de sistema. ¿Cuál es el problema? El problema es que es un caldo de cultivo para más votos de la ultraderecha. ¿Por qué? Si viene una crisis o si no consiguen resolver los problemas de los ciudadanos cuando ya no hay más opción, no es que los socialistas no resuelvan o los populares europeos no resuelvan, sino que unidos los dos, si tampoco resuelven, le acaban de dejar en bandeja al gobierno de la ultraderecha en toda Europa. Y esa es la fotografía que ahora mismo los mercados empiezan a analizar, que no juegan a corto plazo, juegan a medio y largo plazo. ¿Hasta qué punto el cordón sanitario no es un creador de mayor votos para la ultraderecha si el sistema está cayendo? Si el sistema está ahora mismo en una situación en la que la economía no consigue funcionar, el ciudadano dice, pero si tengo un 30% menos, si tengo un problema de inmigración brutal que no me estáis sabiendo resolver, si no hay suficiente dinero para repartir, si no hacemos una transición ordenada a inteligencia artificial, si mi puesto de trabajo está amenazado, si el futuro de mis hijos no está claro, si se casa un hijo mío y o le compro una casa o no va a tener una casa en la vida, no puedo comprar la casa, no va a tenerla en la vida, el sistema está en una situación muy complicada. ¿Y qué hacen? Cordón sanitario, como en Austria, pero que empieza a ser una norma habitual en toda Europa, con la excepción de España y un par de sitios más, pero toda Europa está mirando hacia cómo el resto de fuerzas se unen, pero dejan a la ultraderecha, Marine Le Pen, próximas elecciones en Francia, presidenciales en 2 años, como única alternativa. Oiga, ustedes se pueden unir todos, pero ya lo han intentado, no lo han conseguido resolver, o sí, como no lo hayan conseguido resolver, la ciudadanía hace más ultraderecha, ven y resuélvelo. Y aquí estamos en este punto, estamos en el momento anterior, ya hemos visto el ascenso de las ultraderechas, no consiguen gobernar, pero ganan. Austria es un buen ejemplo, Países Bajos, Holanda fue ese ejemplo, Francia ha sido ese ejemplo. Meloni ya ha ganado y gobernado.
Ya van, Orbán, no decimos nada. Polonia han perdido, pero ganaron. De tal manera que tenemos una Europa que va cambiando como una ventana de Oberon, la derecha hacia la derecha más derecha. De tal manera que busca, sobre todo en la parte más de la derecha, luchar contra las élites que ahora mismo gobiernan a nivel internacional y también en Europa. Buscan ir contra el sistema, ese voto. ¿Y qué hace el sistema? Unirse en posiciones que deberían ser radicalmente opuestas para un elector, para un ciudadano, que dice, oiga, socialistas y populares se unen contra estos, ¿vale? Pero lo vais a resolver. Como no lo resolváis, ya no es me cambio a los socialistas, me cambio a los populares. Es que no hay camino de vuelta. El camino de vuelta es aquel. Con lo que esa ventana de Oberon, la ventana de Overton, es una fotografía en la que ves dónde están los grupos poblacionales. Y dicen, la mayoría está en el centro. Salvo que el centro se te mueva, que es lo que está pasando ahora. El centro se está moviendo a la derecha. De tal manera que vamos viendo como lo que era la ultraderecha se está quedando en la derecha para el ciudadano de a pie y la derecha se está quedando en el centro y los socialistas siguen ahí. Centro-izquierda, en este entorno. Izquierda, vamos a ver. Pero cuidado a la fotografía europea, ¿eh? No es un hecho solo europeo, también se ve en Estados Unidos con el fenómeno Trump, cuidado en Europa. Porque nos encaminamos a posturas que son contra el sistema, que van contra la raíz europea, en muchos casos, ¿eh? Y en muchas situaciones. De tal manera que, bueno, no pasa nada, sí o no, pero cambia mucho. Y sobre todo para el inversor. ¿Dónde va a ir el dinero? En un entorno donde tienes la duda de que a medio plazo va a haber un cambio tan fuerte que la posición ideológica de Europa se va a ir a un extremo, o en un entorno más tranquilo, les pongo ejemplos, Brasil, donde gana Lula, gana Bolsonaro, pero el país sigue hacia adelante, México, donde gana Morena y Morena y Morena y el país sigue hacia arriba, polémicas aparte con España, el país sigue a lo suyo, China, donde tienes una especie de autocracia, pero fíjense cómo atrae al inversor cuando dice lo que haga falta. Si nosotros queremos generar crecimiento, queremos generar una vuelta de la confianza en el país. Y Europa, un camino donde la ultraderecha siga ascendiendo. Y donde la única solución es cordón sanitario. Ya, pero ¿y qué haces? Tienes la industria automotriz que es un caladero de esto, ¿eh? Es un caladero. ¿Lo están viendo en Europa? Es un caladero de votos. Por lo que hay que ponerse a ello. Si quieren, ¿eh? Si no, el inversor empieza a ver claro hacia dónde va. ¿Qué empuja en este lugar? Banco Central Europeo. No, el Banco Central Europeo no va a mover los tipos de interés en octubre. ¿Pero cómo no los va a mover? Si tiene la industria destrozada, si la generación de desempleo estamos a la puerta de verla. No, se va a parar si bajas tipos. Y si entra dinero para hacer, por ejemplo, transición digital, transición verde, todo lo que quieres hacer, pero te has metido la soga tú solo. ¿Dónde te has metido la soga? Tú solo. Has hecho un movimiento de transición donde se necesitaba una ingente capital, entrada de capitales, y tú has subido los tipos de interés. ¿Obligado o no? Obligado. Vamos a aceptarlo. Obligado. Podrías haber llegado antes al movimiento de subida. Podrías haber detenido antes la inflación. Viéndola antes. Has llegado tarde. Se te ha ido la inflación arriba. Has destrozado el 30% del bolsillo de los ciudadanos. Y además has impedido que entre ese capital, que entren esos dineros, que entre esa cantidad de capitales para intentar meter tanto una transición con la inteligencia artificial como una transición verde, que es lo que tú quieres hacer. Con lo que tú misma, Europa, te has generado tu propio problema y has hecho el cambio en el peor momento. No hay suficiente cantidad de dinero que te entre en un entorno donde pedir prestado te salía al entorno del 7% hace 2 años, hace año y medio. Entonces, necesitas bajar tipos también para intentar empujar todas las políticas que quieres hacer alrededor de, por ejemplo, lo verde, donde necesitas sí o sí que fluya el dinero hacia Europa. Y se te está yendo a China, se te está yendo a Estados Unidos, si es que no te viene el dinero, o haces algo para atraerlo y ser competitivo, o el dinero se te va. De tal manera que el Banco Central Europeo, todo parece indicar, volviendo a claves, que volverá a hacer un movimiento de bajada de tipos de interés en octubre. Y veremos cómo.
si de 25 o incluso de 50. ¿Por qué? Todo el tiempo perdido que tengas ahora te vas a arrepentir en 6 meses. Cuando veas que tienes la economía europea en una situación cada vez más complicada, cada vez más difícil, cada vez en una situación más complicada para reflotarla. ¿Y cuál es la única fórmula que te sabes? Bajar tipos de interés. ¿Y a qué esperas? Pero ¿cómo no ibas a hacer una bajada de tipos de interés en octubre? ¿Pero en qué mundo vivís? Tienes que hacer una bajada en octubre. Si se te está hundiendo todo. No, es que todavía el empleo... ¿Pero y qué vas a esperar? ¿Cuando te haya subido un 2% de donde estamos ahora todo el empleo en toda Europa? ¿A qué te vas a esperar? ¿Pero quieres moverte? Por lo que todo parece indicar ahora que los economistas apuntan a que el Banco Central Europeo recortará los tipos de interés en octubre.